y las escrituras se cumplieron. Jesús fue condenado a muerte y ejecutado en la cruz. Así se cumplió lo dispuesto por el Señor para que el hombre quedara limpio de pecado. Buenas tardes, mis hermanos en Cristo. En muchas iglesias evangélicas y no evangélicas suele predicarse en una semana como esta, donde se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo, comúnmente llamada Semana Santa. Cuando vemos esta historia, tenemos que voltear a ver que el sufrimiento de Jesús comenzó desde el día jueves en el Monte de los Olivos, a donde se había dirigido Cristo, acompañado de sus discípulos, y después de celebrar de la última cena, hacia la parte noroeste de la ciudad. Allí Lucas describe cómo Jesús sudó sangre, que en términos médicos se denomina hematidrosis o hemodrosis, y esto venía por un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda y de un miedo atroz. Sangre mezclada con sudor, efecto de una agonía interna, profunda, indescriptible. El agobio del peso de todos los pecados del hombre estaban presentes. Después, ante los sumos sacerdotes, ante el Sanedrín, se narra cómo se mofaron, lo golpearon y escupieron al que se proclamó su rey. Recibió golpes también en su rostro. Y antes de morir, Jesús también sufrió una gran inmolación. Recibió latigazos. Su cuerpo fue convertido en una sola llaga, escupidas, burlas, una corona de espinas, golpes, ofensas. Lo desnudaron, lo dejaron solo y al final una muerte en la cruz. Aunque Jesús fue y seguirá siendo siempre Dios, Jesús no renunció cuando se encontró en el momento de la más dura prueba por el amor al mundo pecador. Y se cumple así lo dicho por el profeta Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Voy a iniciar mi participación leyendo un pasaje y luego voy a explicar las dos primeras palabras o dos primeras frases de lo que pasó en ese tiempo. Si me quieren acompañar en Juan capítulo 19, versículos del 13 al 18, dice de la siguiente forma: Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esta lectura bíblica nos invita a presenciar el drama presentado ese día en el Calvario. Nuestra mirada debe estar dirigida en el Redentor crucificado y vuestros oídos abiertos para escuchar esa voz que ha impactado por muchas generaciones. Cada una de las 7 palabras permite visualizar y apreciar la importancia de la cruz. Un mundo en tinieblas, un cordero y una cruz fue lo que se veía durante aquel sacrificio. Muy bien, la primera frase o la primera palabra la vamos a encontrar en Lucas 23:34, que dice de la siguiente forma: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí en esta porción vemos a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el creador del hombre y el universo, el que vio a Adán, Noé, Abraham, los profetas y todos los demás, el que no tiene principio ni fin,
La segunda persona de la Trinidad, Jesús, la roca de la cual los israelitas tomaban agua en el desierto, la roca que fue golpeada por Moisés porque estaba frustrado. Aquí estaba el Cordero Perfecto, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida entera. La única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas peleaban porque debía ser seguida, y sin embargo ellos mismos en ese momento lo estaban crucificando. Al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que observar que Jesús dice Padre y no yo los perdono. Jesús, vemos aquí la dependencia de su Padre para tener fuerzas y continuar poniendo su fe en el Padre para poder llevar a cabo este sacrificio tan grande. Sin embargo, cuando volteamos a vernos a nosotros como seres humanos, una de las conclusiones que tengo que mencionar es que una de las razones por las que no podemos perdonar a los demás es porque no hemos muerto al yo. Tenemos que poner nuestros rencores, nuestros odios hacia los demás, lo tenemos que hacer a un lado y verlos a estas personas a través de los ojos de Jesucristo. Si nosotros tomamos como ejemplo esta escena donde Jesús le pide a su Padre que los perdone, es un ejemplo para nosotros. En la medida que nosotros hemos sido perdonados, es como hemos de perdonar. Eso es cierto. ¿Sí? Quizá por esa razón se nos hace tan difícil perdonar a los demás, porque pensamos o podemos llegar a pensar que nos perdonó poco, cuando en realidad nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Tenemos que pedir a Dios que podamos perdonar a nuestros enemigos como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. La palabra perdón es muy profunda, pero muchas veces no muy practicada. Es más, pocas veces pensamos en esta palabra. Como cristianos deberíamos de pensar en ella todos los días, comenzando con nuestras vidas. Sí podemos llegar a recordar algunas cosas de nuestra niñez, de cosas que nos han hecho a algunas personas. Sin embargo, nuestro ejemplo y lo que nosotros debemos establecer es que debemos perdonar. Perdonar a esas personas que están a mi alrededor diariamente. Perdonar aquellas situaciones en las que podemos llegar a sentir que estamos siendo afectados cuando Dios tiene un propósito. En este pasaje, en la segunda parte, vemos que los soldados echaron suertes para sus vestidos. Cuando pensamos en eso, podemos llegar a ver que el vestido que tenía Jesús era de gran valor. Se dice que era de una hechura que se hacía con un solo hilo completo y que por eso tenía un gran valor. Qué triste es ver que los soldados le dieron más valor a lo material que a la vida de Jesús. Nosotros que conocemos a Jesucristo más de cerca, sabemos lo que es de verdadero valor, que es nuestra salvación. Necesitamos nosotros valorar lo realmente importante, por un lado, y estar listos para perdonar. Seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó durante su ministerio. El lema de Cristo era de orar por los enemigos. Que el Señor Jesús, cuando venían y lo cuestionaban, venían y le querían asustar,
El Señor expresaba su amor en lugar de enojo, en lugar de ira. Nosotros debemos hacer lo mismo. La segunda frase la vamos a encontrar en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Regresándonos un poquito a lo que había platicado al inicio, hay que recordar que la escena de la crucifixión sigue. O sea, estamos viendo a Jesús crucificado ahí entre dos ladrones que por horas se estuvieron burlando de él. Le pedían que se salvara él mismo y se burlaban de Jesús constantemente. Pero llegó un momento en que uno de ellos reconoce y ve en Jesucristo una persona diferente y siente la convicción de sus pecados y reconoce que esta persona que estaba a un lado de él, este sí es el Hijo de Dios. Cuando estamos viendo el versículo, vemos que uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús le dice al ladrón que está al otro lado, y le explica que ellos están allí por razones justificadas. Pero Jesús era un hombre justo que no había hecho nada para estar crucificado. Y después mira a Jesús y le pide que se acordara de él cuando viniera en su reino. Este ladrón reconoció que Jesús era un rey, reconoció que necesitaba ser salvo de sus pecados. En la Biblia es la única ocasión donde encontramos que alguien se haya salvado en las últimas horas de su vida. Vemos cómo Jesús, en su amor por la humanidad, le dice a este ladrón que ese mismo día se verían en el paraíso. Qué hermoso es saber que Jesús está dispuesto a mostrar su llamado a salvar a las almas aún estando clavado en la cruz. Vemos palabras de esperanza a aquella persona que estaba crucificado, pero que se había arrepentido. Debemos nosotros entender que aún en el mismo umbral de la muerte, cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación. ¿Qué vio Cristo en este ladrón arrepentido? Vio dos cosas principalmente: fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vio conversión. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Les pregunto, hermanos, si ustedes se murieran hoy, ¿estarían en el paraíso con Jesús? Termino con el versículo en 2 Corintios 6:2 que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que Dios les bendiga. Hola mis hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto que a través de este medio podamos compartir de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo, que viene en San Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No sabemos, hermanos, qué era lo que estaba atravesando la mente de nuestro Señor Jesucristo en el momento de la crucifixión, en el momento de la agonía, mas lo que nos deja ver estas palabras pronunciadas por nuestro Señor. Y esas palabras, en su tercera palabra, hace
ver claramente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. María, su mamá biológica, quien desde bebé cuidó de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que era un bebito, desde el momento que fue un adolescente, María tenía un amor muy especial por su hijo. Él era su mamá y como mamá estaba al pendiente de todo lo que pasaba con su hijo. María sabía que era un bebé especial que venía de parte de Dios precisamente para salvar al mundo. Pero en aquel momento, cuando María ve crucificado a su hijo en unas condiciones de humillación, en unas condiciones de las peores que se podían vivir en aquel momento, no sabemos el sufrimiento que estaba experimentando María. Lo que sí sabemos es que ver a un hijo atravesar una situación así ha de ser un dolor indescriptible, ha de ser un dolor intenso, un dolor mucho, muy grande, ver incluso a un familiar en esas condiciones. Jesús sabía perfectamente lo que estaba sucediendo con su mamá biológica, con María. Sabía perfectamente lo que podía suceder con su madre después de que todo eso pasara. La mayoría de las gentes de aquel tiempo en la sociedad no nada más señalaban al acusado, señalaban también a todas las personas que rodeaban a aquella persona que era acusada de algo malo o que era señalada por la sociedad como algo indeseable, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, eh, el señalamiento no iba nada más a recaer en la madre de Jesús, sino en sus hermanos, en sus discípulos, en todas las personas que rodearon a nuestro Señor Jesucristo, pero principalmente en su madre. María iba a ser señalada en aquel tiempo, en esos momentos, como una mujer que dio a luz un hijo indeseable, un hijo que estaba en aquel momento siendo crucificado de la peor manera. Aparte de ver el dolor de ver a su hijo en aquella cruz, el dolor que iba a sentir después al ser señalada, al ser humillada por la misma gente que rodeó a Jesucristo. Ese dolor tan grande que María está experimentando y que iba a experimentar, Jesús lo tenía presente. Jesucristo sabía muy bien lo que iba a suceder y por eso declara estas palabras. Por eso le dice al discípulo amado, ¿y quién mejor que Juan? Un discípulo entregado, un discípulo amoroso, por eso se le llamaba el apóstol del amor. ¿Quién mejor que Juan, que tenía esa capacidad de amar genuinamente, sinceramente? ¿Quién mejor para consolar a su madre? ¿Quién mejor para poder aliviar el dolor que estaba sufriendo y que iba a sufrir después su mamá? Por eso declara Jesucristo estas palabras. Su mamá no iba a quedar desamparada, su mamá iba a recibir consolación, su mamá al paso del tiempo iba a saber el porqué de toda esta situación, si no es que ya lo sabía. Lo que sí sabemos es que en aquel momento, cuando Jesucristo declara estas palabras, Él deja a María en una condición de protección por aquel discípulo amado, en una condición de consolación a través de su discípulo amado, y no nada más en el sufrimiento que tuvo su madre biológica, sino en el sufrimiento de todos nosotros que a veces padecemos situaciones difíciles en nuestra vida, aquellas personas que han tenido
situaciones de dolor extremo como lo tuvo María, Dios siempre ve ese dolor y siempre manda y declara consolación en nuestra vida cuando momentos así suceden. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús, Jesús siempre está al pendiente de nosotros. Y así como dio consolación a su madre después de haber muerto en la cruz, en ese momento, así también durante nuestra vida, Dios tiene ese deseo de nosotros y declara precisamente las palabras para que nosotros seamos consolados en esos momentos difíciles, hermanos. Y vamos a continuar viendo las siguientes palabras a través de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Hermanos, es un gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios en la cuarta y quinta palabra. Vamos a tomar este tiempo para orar. Padre, Señor, gracias en esta hora te damos por tu bendición, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra con sencillez, Señor, trayendo, Padre, el conocimiento que tú nos vas a dar, Señor, y que ese conocimiento, Padre, sea para nuestra vida de gran provecho y se arraigue, Padre, y podamos, Señor, tener este momento de meditación en tu palabra, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y, Señor, que el hombre que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos. Gracias, Dios, y que, Padre, sea de bendición esta palabra para tu iglesia. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría, antes de entrar a las palabras, dar una breve explicación. Jesucristo, según Marcos, fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo desde las 9 de la mañana hasta las hora nona, que es a las 3 de la tarde. Y la Biblia dice que desde la hora sexta, que es 12 del mediodía, hasta la hora novena hubo tinieblas. Cuando nosotros vamos a estudiar la cuarta y la quinta palabra, nos vamos a dar cuenta de que precisamente la cuarta y la quinta palabra fueron dichas cerca de la hora novena. Así dice la palabra de Dios. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es importante que nosotros entendamos cuándo se dicen las palabras, el momento en que se dicen y el contenido. Aquí dice cerca de la hora novena y todo estaba en tinieblas. Entonces, cuando nosotros estudiamos en la Biblia acerca de las tinieblas, Jesús dice que las tinieblas es precisamente el obrar de Satanás. Entonces, el mundo está sometido en tinieblas, es Satanás el que está gobernando en ese momento, y aparte sucede algo extraordinario. Si nosotros nos fijamos bien, Jesucristo siempre se dirigió a su Padre, a Dios como su Padre. En la primera palabra dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en esta ocasión, Jesucristo ya no se dirige a Dios como su Padre, se dirige precisamente como Elí, Elí, que quiere decir Dios mío, Dios mío. En esta situación nosotros podemos entender que cambia la situación de padre e hijo y ahora Dios se convierte precisamente en un juez. Y cuando Jesucristo está diciendo: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces nosotros podemos entender que realmente Dios, desamparó a Jesucristo. Dios se fue completamente y dejó a Jesucristo sufriendo solo en la cruz, precisamente pagando el precio por nuestro pecado. Es importante que nosotros entendamos esto. Al principio de la creación, cuando el hombre pecó, hay sacrificios que se hacen de parte de los animales, y la Biblia dice que ningún animal puede expiar el pecado del hombre, sino solamente el hombre. Entonces se necesitaba alguien precisamente que fuera un hombre perfecto, como Adán el perfecto, y que pudiera expiar el pecado del hombre. Entonces encontramos a Jesús, un hombre, nacido de mujer, y dice la Biblia que hombre sin pecado, y entonces Él es el único, por no tener pecado,
que puede precisamente expiar el pecado de nosotros. Y cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Jesús precisamente está desamparado del Padre y está sufriendo la muerte espiritual que a ti y a mí nos tocaba sufrir, ¿okay? La separación completamente. Y cuando hablamos de separación completo, y hablamos de que los demonios están obrando en ese momento, entonces Jesucristo realmente está desamparado por el Padre, está pagando el precio de nuestro pecado, y de esa manera Jesucristo está expiando el pecado de cada uno de nosotros, porque Él fue el que se puso como cordero sin mancha, Él fue el que se puso en el lugar nuestro en la cruz del Calvario, Él fue el que precisamente pagó el precio por ser un hombre perfecto. Hermanos, gracias, que Dios les bendiga. Continuamos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 28, dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Esta es la quinta palabra que Jesús pronunció precisamente en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estudiamos esta palabra, siempre viene a la mente que cuando Jesucristo dice tengo sed, es porque Él se refiere a tener una sed física. Si bien es cierto esto, porque en el momento en que Jesucristo está siendo crucificado han pasado casi 6 horas, el hecho de que Jesucristo fuera azotado, golpeado, que estuviera perdiendo sangre, para esta hora ya el cuerpo de Jesucristo debe haber tenido temperatura, y es muy entendible entonces que Jesucristo haya tenido precisamente una sed, ¿okay? Y esa sed viniera de la parte física de su organismo. Esto es muy entendible, pero no precisamente cuando la Biblia dice que Jesucristo dijo tengo sed, se refiere precisamente a la sed física. Aquí se refiere a otro tipo de sed. Si nosotros nos damos cuenta de que Jesucristo ha sido desamparado por Dios, está metido en la oscuridad, está separado completamente de Dios, está pagando el precio por nuestro pecado. Dios se ha convertido ahora en juez que está pidiendo el pago por el pecado de cada uno de nosotros, y entonces tenemos que Jesucristo ha muerto espiritualmente hablando. Hay una separación precisamente entre Dios ahora como juez y Jesucristo, el hombre perfecto, colgado en la cruz o crucificado en la cruz del Calvario, y hay una grande separación, y entonces es el momento en que Jesucristo está pagando el precio por nuestro pecado. En esas condiciones espirituales se encuentra precisamente la vida de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice tengo sed, no es precisamente una sed física, como acabamos de decir que sí puede ser una sed física. Aquí es otro tipo de sed. Esa sed precisamente está ahí en el Salmo número 42, y yo me voy a permitir leer el Salmo número 42, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Entonces aquí, cuando Jesucristo dice tengo sed, no precisamente es una sed física, es precisamente una sed espiritual, donde Dios está separado y Jesucristo está sediento, pero sediento de esa comunión, sediento de ese comunión que Él siempre mantuvo con su Padre. Ahora no está en comunión con su Padre, ahora está sufriendo como el Cordero de Dios, y entonces Él como Cordero, como un humano perfecto que está ofreciéndose en la cruz del Calvario por nosotros, entonces su sed es espiritual. ¿Por qué? Porque está precisamente metido
en el infierno, ¿ok? Y ahora desde ahí, igual que aquella persona que estaba en el infierno, clamó: Padre Abraham, deja que Lázaro venga, y por favor, y moje su dedo y traiga un poquito de agua a mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Es precisamente lo que Jesús está diciendo: tengo sed de Dios, del Dios vivo, tengo sed de Él, ¿verdad? Porque estoy sufriendo precisamente, pagando el pecado, pagando el precio de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el tipo de sed que se refiere al pasaje de Juan, cuando Jesucristo dice: sed tengo. Ahora, es importante cuando dice: para que se cumpla la Escritura, y eso está en el Salmo número 22, cuando dice que en su sed le dieron a beber vinagre. Hermanos, gracias, que Dios les bendiga. Consumado es. En el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 19, versículo 30, está basada esta palabra: muy amados hermanos, amigos visitantes, bienvenidos. A manera de introducción, deseo hacerles saber que he buscado en diferentes fuentes de información. No he podido encontrar el nombre del creyente ni el siglo en que esto sucedió, que tuvo la iluminación del Espíritu de Dios para poner en orden las palabras como son comúnmente presentadas y predicadas. Es conveniente hacer saber a los amigos que nos visitan en esta fecha tan memorable, y que los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras almas, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros, es decir, a favor nuestro. Esto se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Mateo, Marcos y Lucas utilizan el horario judío de 6 de la tarde del jueves para terminar el viernes a la misma hora. Lo mismo pasa en el libro de los Hechos, que fue preparado y escrito por Lucas. La expresión consumado es de que la salvación gloriosa, grandiosa y gratuita para nosotros fue pagada ya. La enorme deuda fue cancelada porque Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. En el capítulo 53 de Isaías, versículo 9, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, pero que con los ricos fue en su muerte. En su libro Operación Jesucristo, dice el autor Ogmandino que el gran error de Pilato fue haber permitido que José de Arimatea se llevara el cuerpo de Jesús para ponerlo en un sepulcro nuevo, que al haberlo puesto en la fosa común, ¿qué evidencia habría de su maravillosa resurrección corporal? Es decir, de esa manera Pilato se equivocó, pero la Biblia tiene toda la razón en el decir que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, como está escrito. Eso no es todo. En su libro Cristo en todas las Escrituras, el autor explica la palabra expiación. En nuestras Biblias dice en su muerte,
pero en el hebreo dice en sus muertes, que pudiera significar plural de majestad, porque Él es el Rey. Se sugiere que cada tipo, símbolo, ofrenda de todas las mencionadas en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron cumplidas. Se cumplió en Jesucristo al morir. Todo quedó cumplido, nada quedó pendiente, porque en la epístola a los Hebreos dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. El sacerdocio de Aarón, que requería una ley por obras, que demandaba sacrificios, tradiciones, el sábado como día de reposo, murió en la cruz. De igual manera, los ayunos. Vamos a considerar por unos momentos la tipología bíblica. Encontraremos en las fiestas anuales, en Levítico 23, versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El mecer la gavilla nos habla de la resurrección de Jesucristo, que se efectuó el primer día de la semana. El vinagre mezclado con miel era un anestésico para que no sufrieran mucho los que eran crucificados. Jesucristo lo probó, pero no quiso beberlo. Eso lo encontramos en Mateo 27, versículo 34. En el Salmo 69, versículo 21, predice qué bebida le prepararon para que les calmara el sufrimiento. Jesús no lo bebió, pero Isaías 53, 4 y 5 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, en ese momento, en la tarde, al estar expirando Jesús, había un sacerdote presentando la ofrenda de esa hora. Vio con tremenda sorpresa que el velo se rasgó de arriba abajo. No era un velo como si fuera una cortina, tenía más de una cuarta de grueso, 20 metros de largo por 10 de alto, con 72 trenzas, con los 4 colores del templo: azul, oro, blanco, carmesí. Al quedar roto, está diciéndonos que se acabó la separación entre Dios y el hombre. Ahora tenemos libre acceso al trono de Dios. Por eso mismo le pedimos a nuestro Dios, Él nos escucha, también nos responde. Por esa misma razón, dice la Escritura en el capítulo 6 de Hechos, que muchos sacerdotes obedecían a la fe, es decir, con el testimonio de este que estuvo ofreciendo a la hora que el velo se rasgó. Muchos aceptaron a Jesucristo como Salvador personal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí el Señor está dejando en las manos de su Padre su espíritu. En ese momento expiró, dejó de vivir físicamente hablando. Cada vez que predicamos acerca del Señor Jesucristo, mencionamos que Él vino por obra y gracia del Espíritu de Dios, que vivió aquí en la tierra, guiado por el mismo Espíritu. Vivió una vida sin pecado. Llevó en su cuerpo de carne nuestros pecados. Por eso podemos agradecerle esta salvación perfecta, preciosa, permanente, que Él nos ha concedido por medio de su sacrificio, el de Jesús, y su maravillosa resurrección corporal. Así redondeamos el mensaje. Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, dándonos la seguridad de que nuestras almas, al dejar el cuerpo, de inmediato son conducidas en un carruaje especial por ángeles experimentados que la llevan a una de las miles y millones de mansiones que el Señor Jesucristo prometió que iba a preparar. Ahora estamos de camino en el redil terrenal, esperando el llamado de nuestro buen pastor para llevarnos a los verdes pastos en el redil celestial. El Señor Jesucristo, al vivir aquí en la tierra con su cuerpo perfecto, dejaba dormidos a los apóstoles, que eran hombres rudos, pescadores algunos, otros eran cobradores de impuestos para el Imperio Romano. De todas formas, el Señor Jesucristo fue el hombre más fuerte que jamás haya vivido. No es Sansón, porque él recibía la fuerza del Espíritu. Jesús de sí mismo es fuerte, todopoderoso, lleno de amor, de misericordia. Por eso se dio en la cruz del Calvario, en tu lugar y en el mío, para que si tú crees en Él, tengas el perdón de tus pecados y la vida eterna. De inmediato vas a sentir un cambio en tu vida. En el interior de ti vas a saber que ya no eres el mismo. Si antes te gustaba hacer algún pecado, no vamos a mencionar ninguno, pero tú sabes a qué te dedicaste, a qué lo haces a una hora. Sin embargo, en el momento que recibes a Jesucristo, como luego dicen algunos, que quitaron a uno y pusieron a otro. Es decir, el cambio es radical. No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tener una lucha muy fuerte entre lo espiritual y lo terrenal, o sea, carnal. Por eso mismo te invitamos, tú que nos acompañas en esta hora, para que reflexiones, te des cuenta que tu vida así como es,
no irá a la gloria celestial. Por el contrario, te esperan prisiones de oscuridad reservadas para el juicio del gran día. Pero Dios en su amor quiere evitarte eso. Para eso envió a su Hijo Jesucristo a semejanza de carne de pecado, para condenar el pecado en la carne y nosotros ser hechos justicia de Dios en él. Por eso mismo te estamos invitando para que en este momento tomes una decisión que va a ser tan importante que va a cambiar el rumbo de tu vida. Es posible que alguno de tus amigos o de tu misma familia te digan en son de burla, te lavaron el cerebro. Les vas a responder, si aceptas a Cristo, no fue el cerebro, fue el corazón el que me lavó, el Señor Jesucristo, con su misma sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso, habiendo Él hecho todo esto, tenemos la seguridad de que un día también nuestro cuerpo será levantado. Y la Escritura agrega, el cuerpo de nuestra bajeza será semejante al cuerpo de la gloria suya. Todo esto y muchísimo más será tuyo gratuitamente desde el momento en que digas, acepto a Jesucristo como Salvador personal. No lo vas a ver ahora, pero un día, cuando estemos allá en los cielos, si crees en Él, le verás como Él es. Y nosotros seremos semejantes también a Él, porque le veremos como Él es. Dios nos dé una bendición muy especial. Amigo, en esta hora quisieras entregar tu vida a Jesucristo para que Él sea tu Salvador personal. Es el momento más oportuno. Es la ocasión en que tú puedes ver el cambio en tu vida. Lo aceptas, será una bendición para ti. Lo rechazas, será tu culpa. Todo está en tus manos. Si aceptas, Él te recibe. Si le rechazas, Él también te va a rechazar. Es el momento oportuno. Así que, querido amigo, acéptalo ahora mismo, para tu propio bien, por la eternidad. Dios nos dé su bendición.